no vayas a buscar el golpe. Él tomó su decisión de ir a naquear. Sí. Al contrario, pierde el primer asalto. No, profe, no lo naqueo, yo lo naqueo. Se llama Tenor, de apellido. De ahí sale de nuevo con el segundo asalto. Compadre, o sea, tú tienes mucha estrategia, tú tienes mucha finta, tú tienes mucho esto. Profe, yo lo naqueo. Compadre, hace esto, mira, José, todos los boxeadores en los latinos boxeamos de una manera, los europeos boxean de otra, mira, boxean, tiene un boxeo lindo, ahí lo puedes provocar, yo lo naqueo, profe. Salió del y el señor Casar. En el último, profe, ¿qué hago? Te dije que ahora se tiene ahí está, por eso es que le digo, exacto, por eso es que le digo que a veces el mente no es de que el deportista diga, no, porque a veces lo de afuera, lo que estamos afuera, vemos detalles, se lo digo como deportista, nosotros no vemos cuando estamos. No, estamos de acuerdo, pero a lo que voy es que esencialmente tenemos que educar al deportista a que él sepa tomar sus decisiones. Así de ejemplos, había un competidor que estaba siempre en guardia de él. Entonces por aquí le metían ¡pah! Y va ¡pah! Y por ahí, como dicen allá, compadre, cámbiate de guardia. O sea, ya llevas como 3-4 puntos ahí, ¿por qué no te puedes cambiar de guardia? Profe, es que yo me acostumbro con esta guardia. Bueno, entonces sí que sigue recibiendo puntos, ¿no? O sea, hay detalles así que son tan ilógicos, pero que sí suelen pasar, ¿no? Pero a eso voy, que regresando al tema de la dosificación de la carga, y en este caso hablando de la táctica, si tú como entrenador, como profesor, le estás diciendo qué es lo que tiene que hacer, entonces no estás desarrollando táctica. Es preparación física especial, no es táctica. Y si hablamos de los efectos de adaptación que son desde el punto de vista físico, técnico, táctico y psicológico, bueno, pues entonces lo único que está teniendo mayor relevancia es lo físico, porque lo técnico, táctico no, y lo psicológico tampoco. ¿Por qué no va a tener? Bueno, tiene una repercusión negativa ahí en lo psicológico, ¿no? Porque le estás facilitando las cosas. Pero si tú le dices al competidor, mira, nada más tienes 10 patadas o 10 golpes para hacer, de esos 10, 30% de efectividad. ¿Cómo le haces? Como quieres. Pero además tienes 30 segundos para resolverlo. ¿Qué pasa con ese competidor? Bueno, pues psicológicamente tendrá otra predisposición más cercana a lo que exige la competencia. Él tomará la decisión de cómo utilizar sus 10 patadas o sus 10 golpes y tendrá que buscar el 30% de efectividad. Sencillo, ¿no? Pero si yo le digo, mira, si te vienen por acá, pues esto. Entonces ahí yo ni estoy trabajando lo psicológico, ni le estoy generando ninguna presión, y él lo único que tiene que hacer es repetir. Y eso, patear a un implemento, es exactamente lo mismo. Porque así no es el combate. Así no es el combate. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien o no? Como empezamos tarde, yo no sé cómo estemos de tiempo, pero ustedes me avisan a qué hora. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ¿cuáles son los factores que tenemos que analizar cuando hagamos una caracterización? Bueno, pues unas son las demandas físicas, ¿no? La vez pasada les hice esta pregunta, los que ya se la sepan, ¿consideran ustedes, bueno, cuáles serían las demandas físicas dentro del combate?
¿Cuáles serían? Ajá, ¿cuáles serían? Bueno, fuerza, velocidad, resistencia. Si nos dedicáramos todos aquí al béisbol, ¿se necesita fuerza, resistencia y velocidad? Si nos dedicamos a la natación, ¿se necesita fuerza, resistencia y velocidad? Sí, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy precisos. Por ejemplo, ¿es importante la velocidad de reacción? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Apuestan a que no? Yo apuesto que sí. Ok. ¿Qué apuesta, profe? El almuerzo. Aquí hay unos chocolates que me gustan a mí, que son de pájaro azul. ¿Apuesta una bolsa de chocolates? ¿Sí? Ok. Fíjense. ¿Qué es la velocidad de reacción, profe? La velocidad de reacción es, por ejemplo, un golpe que usted tira en cuestiones no sé cómo me puedo explicar. Vamos a ver. Ajá. A una acción en un estima. A un estima. Ok. Pablito, ¿qué es la velocidad de reacción? La velocidad de reacción prácticamente viene a ser la eficiencia del movimiento basado en el tiempo que demoras en recibir el estímulo y hacer un movimiento o reaccionar a los estímulos. Velocidad de reacción es la capacidad de responder a un estímulo. Ahora, ¿cuántos estímulos hay en un combate, en un round? ¿Hay uno? ¿Cuántos hay? Muchos. Le dan un golpe, le doy dos. Ok, entonces, fíjense bien, si yo digo que es importante la velocidad de reacción, voy a entrenar velocidad de reacción. Pero no me va a resolver el problema entrenando velocidad de reacción. Porque yo lo que necesito no es reaccionar de manera rápida ante un estímulo. Lo que necesito es reaccionar a muchos estímulos que se generan en el round. Y si es muchos estímulos, entonces una resistencia a la velocidad de reacción. Y entrenar la velocidad de reacción a entrenar la resistencia a la velocidad de reacción, hay un trecho muy distinto. Este es un sistema energético y este es otro sistema energético que es el que me va a resolver eso. Entonces, ¿dónde se da la velocidad de reacción? ¿En qué ejemplos tengo un estímulo nada más? ¿En qué momento sería? En todos los momentos de un combate. En el primero. Pero un ejemplo clásico, ¿dónde sería? En la salida de los 100 metros, cuando escucho el disparo. Y ahí tengo que reaccionar a ese estímulo, pero es uno nada más. Pero en un combate, viene el golpe, me tengo que quitar, después viene otro, me tengo que quitar. Entonces ya no fue un estímulo. ¿Y cómo reacciona entonces? Ya son varios estímulos. ¿Me explico? Entonces, tenemos que entrenar resistencia a la velocidad de reacción, porque son varios estímulos. Esto está relacionado con las demandas físicas. Y la demanda física no es fosfagénica, es glucolítica. Sí. Por ejemplo, estamos en la etapa competitiva, como usted dice. Sí. Y vamos a entrenar solo resistencia a la velocidad. Sí. ¿Habrá algún objetivo ahí? ¿De qué? Sí. Por ejemplo, que estamos hablando, por ejemplo, usted dice que todo depende de la resistencia a la velocidad. Pero ahora,
si usted no hace, por ejemplo, la reacción, la explosividad, ¿cómo va a tener estímulo para cuando le tiren un golpe poder contraatacar? No va a tener esa explosividad. Entonces, ¿cómo va a ser? No, te voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo entrenas tú la explosividad o la velocidad de reacción? Por circuito. Pero entonces ya no es velocidad, eso ya es resistencia a la velocidad. Porque tú para que entrenes velocidad de reacción... de resistencia a la velocidad. Fíjate. Nosotros lo hacemos de diferentes maneras. Ajá. Según los tiempos. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con un peso mínimo, donde yo haga 3, 4, ahí voy a 3 o 4 explosividad, ya, por poner un ejemplo. Sí. Para trabajar resistencia a la velocidad va a ser 15, 16, por ejemplo, ahí. Eso es lo que se trata de la resistencia a la velocidad, que usted puede hacer con un peso y que lo pueda llevar continuo. Mira, la velocidad de reacción Sí. es un estímulo que tienes que trabajar a máxima intensidad. Exacto. Entonces tú reaccionas ante un estímulo y después tienes que dejar que haya una recuperación completa para que vuelvas a reaccionar a otro estímulo semejante. Esa recuperación completa se va a tardar, como es un estímulo explosivo, se va a tardar 15, 20 segundos, 30 segundos, dependiendo de la capacidad del deportista. Y después vuelves a hacer el estímulo. Ahora, ¿eso se parece al boxeo? ¿O al taekwondo? No. Porque tú no vas a tener esos 15 o 20 segundos o 30 de recuperación. Entonces, cuando tú ya te tiraste el primer golpe o te tiraron el primer golpe y te quitaste, van a pasar fracciones de segundo o muy pocos segundos para que vuelvas a reaccionar a otro estímulo. Y lo que tienes que buscar es que el deportista se adapte a eso. Porque si no, miren, lo vemos en la gente de taekwondo, no sé en el boxeo, pero ahora en el agente de taekwondo, en los últimos 15 segundos, 10 segundos, ya no pueden responder. Vienen los golpes y ya no reaccionan, ya no. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollada la resistencia a la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrenar velocidad de reacción que resistencia a la velocidad de reacción. Y entonces, si tú te vas por la velocidad de reacción, es una forma distinta de entrenar eso que entrenar la resistencia a la velocidad de reacción. ¿Me explico? No, pero bueno. De todas formas, si no quieres traer los chocolates, no pasa nada. La pregunta que usted me hizo a mí ¿Sí? era que si era importante ¿Sí? ¿cómo se llama? La velocidad de reacción. Exacto. Y yo le dije que sí, es importante en el boxeo. Se parece, pero no es lo mismo a la pregunta que usted me hizo. Que si era importante, yo dije que sí era importante, y sí es uno de los requisitos principales en el boxeo. Eso habría que analizarlo, porque te digo, si estamos hablando de que es un estímulo, en el boxeo no es así. Ya buscan cuáles son los ejemplos claros de la velocidad de reacción: la salida de los 100 metros en la natación, pero es un estímulo. En un deporte de combate, en un deporte de conjunto, vas a encontrar varios estímulos. Entonces ya no es tan relevante, necesitamos entrenar varios estímulos. Esto es interesante, el diálogo. Pablito me está diciendo que ya tengo que terminar, no quiero ser indisciplinado. Pues yo les agradezco este primer enlace, vamos a tener otros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedrito. Arrancamos. El primer día. Está a disposición el libro, por favor, de la planificación por el modelo bifásico, ¿sí?, de entrenamiento, ¿ok? Pueden anotarse aquí en secretaría, ya saben, ahí está el secretario, el profesor Luis Cano Mejía. Tenemos el horario que se había puesto en el grupo de entrenadores. Todo lo que está pintado en amarillo nos corresponde a nosotros, ¿sí? Es alto nivel.
ahorita, por favor, al polideportivo, Bruno Fricción de Franco con Doboc. Nos está esperando el señor Pablo Orellana. Terminamos la sesión de lo práctico y tenemos en la tarde nuevamente aquí. Con Pedrito nos dirigimos ahorita al Arias Guerra a continuar simultáneamente las conferencias. Por favor, les pedía que tengamos el tiempo mínimo de trasladarnos y cambiarnos por respeto a todos. Si tomaron agüita, si tienen su Gatorade, por favor lleven las botellas a los basureros que afuera del escenario y algunos. Gracias a la atención. Nos vemos en 5 minutos en el poli cambiados. Teatro que tú me dices, los de allá que hay que venir acá. Sí, justo tienen ellos allá, creo que se entrega aquí, sí, estamos tranquilos. Los de acá, aquí.
Sí, señor. Al